Paz y bendición, queridos hermanos. Quiero compartir hoy una sencilla reflexión de las lecturas de este domingo. Me parece que la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios da la clave para entender lo demás que vamos a ir explicando y reflexionando. La segunda lectura habla de lo que es Adán, que es el hombre hecho de tierra, y Cristo, el hombre celestial. ¿Cuál es, digamos, la idea fundamental de esta lectura de San Pablo? Bueno, Adán es, no solamente se refiere a Adán en cuanto al primer hombre, sino una actitud cuando el ser humano pone su propio yo en el centro. Todo gira a mi yoeidad, todo yo y un yo cerrado a la trascendencia y al prójimo, el egoísmo en clave superlativa, digamos. Y en cambio Cristo es, por esencia, ser para los demás, como fue nuestro Señor Jesucristo, y ser todo para el Padre Celestial. Obediencia al Padre, obediencia amorosa y donación hasta dar la vida por los demás. Es Cristo, es la definición de Cristo, esta doble relación en plenitud. Y entonces la pregunta es, ¿qué queremos ser? Queremos ser un yo cerrado en su propio yo absoluto, encerrado, en donde el otro es visto desde la clave del conflicto porque puede amenazar mis intereses y Dios es visto o como no existente o como un opositor a mi felicidad, un adversario. Serían las dos opciones, lo que es el hombre viejo y el hombre nuevo, que es el que estamos llamados a ser Cristo, ser como Cristo en esta tierra, llevar a Cristo en el corazón. Y entonces así me parece podemos entender lo que el Evangelio nos dice. Nos dice frases que pueden sonar como fuertes, duros o en un momento dado irrealizables ante una lectura superficial, aunque no es así. Pero dice, por ejemplo, nuestro Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Y sigue el texto con esta tónica. Me parece que para entender estas exigencias de nuestro Señor del corazón, que ante todo es más que una reflexión intelectual, es ponerse de rodillas y saberse uno infinitamente amado y perdonado. ¿Quién de nosotros no tiene necesidad de perdón de Dios? ¿Quién de nosotros también no tiene necesidad de pedir perdón a otros, a quienes muy probablemente hemos herido en algún momento de nuestra vida? Y si nos ponemos bajo esta tónica, entonces se hace más inteligible lo que estamos escuchando, sobre todo de rodillas en la oración. Voy a tratar de ser más explícito. Ciertamente, en esta situación que el Señor nos invita a vivir, amar a los enemigos, orar por quienes nos maldicen, nos difaman, bendecirlos. ¿Qué es lo que el Señor está proponiendo? Ante todo, me parece que no hay que hacer de esto una cuestión de sentimiento, ¿verdad? Porque obviamente el sentimiento en cuanto al aspecto sensible de la persona no invita a esas actitudes, no las sustenta, digamos. Es una cuestión más del corazón que se sabe profundamente amado por Dios y quiere vivir en esa apertura al amor de Dios siempre. Y entonces tampoco me parece que debemos este texto sacar conclusiones eh, no conducentes. ¿A qué me refiero? Obviamente una sociedad, las autoridades de una sociedad tienen la obligación de garantizar el bien común y para garantizar el bien común tienen que imponer justicia, tienen que, pues, digamos, perseguir a los culpables y proteger a los inocentes. Esto no se está negando en el Evangelio de ninguna manera. Más bien se trata de una actitud del propio corazón. ¿Qué decides ser? Cuando, por ejemplo, alguien no te quiere, te maldice, maldecirlo tú, entonces estoy poniendo mi yo en el centro, o bendecirlo, es decir, yo deseo a la persona el bien, aunque él no me lo desee a mí. ¿Qué es más edificante? ¿Qué es más que edificante? ¿Qué es más liberador?
Entonces me parece que esto es muy importante y así con todas las exigencias que el Señor nos dice. Si alguien te difama, ora por él. ¿Qué es más liberador? Si alguien me difama, ¿yo difamarlo también? O más bien no sacrificar mi libertad, porque si yo difamo al otro porque él me difamó, pues yo estoy siendo esclavo de la propia difamación, o yo soy libre en cuanto hijo de Dios y yo oro por la conversión de los demás. ¿Qué es más libre? Preguntémonos en el corazón. Y entonces volvemos a la idea fundamental. Si el centro de nuestra vida, nuestro corazón es Cristo, es decir, queremos ser ese hombre nuevo, entonces en esa doble relación de obediencia amorosa al Padre Celestial y donación a los demás, sabiéndonos hijos del perdón, necesitados de redención, todos necesitamos de redención, entonces será más posible vivir esta situación existencial que obviamente sin la gracia de Dios no se puede, pero con la gracia de Dios, claro que se puede, porque no es un esfuerzo personal lo que logra esto, sino dejar a vivir a Cristo en el propio corazón. Vemos en la primera lectura cómo David no toma venganza de Saúl, lo pudo haber matado si hubiera querido, pero no lo hace, porque se guía por la voluntad de Dios, no por su yo cerrado en sus intereses personales. Y alguien podría pensar, bueno, es que si yo vivo así, pues todos me van a aplastar. Me parece que no, porque una persona que se guía con este criterio de libertad, más bien impone respeto. Decía un padre del desierto de los primeros siglos, sé humilde de verdad, y te respetarán más que al rey más poderoso de la tierra. Decía un Isaac de Nínive, se llamaba un padre del desierto. Yo quisiera poner tres ejemplos y concluir esta sencilla reflexión sobre esto que les he compartido. Dos ejemplos nada más. El primero es Policarpo, que precisamente hoy domingo celebramos también a Policarpo, 23 de febrero. San Policarpo, en el siglo segundo, y tenía ya muchos años, tenía como 70, 80 años cuando ya lo iban a martirizar y estaba en la persecución religiosa, estaban persiguiendo a los cristianos y entonces ya lo iban a matar. Y entonces le dijeron, niega a Cristo y te respetamos la vida. Un anciano de 80 años más o menos. Y fíjense la respuesta de Policarpo, dijo, llevo 80 años sirviéndolo y él nunca me ha hecho ningún mal, refiriéndose a Cristo. ¿Cómo quieren que lo niegue ahora? Y ahí, bueno, con esa respuesta fue martirizado Policarpo. Ese es el hombre nuevo. ¿Qué hubiéramos pensado si Policarpo en vez de eso hubiera dicho, sí, yo con tal de salvar el pellejo, la vida, pues niego a Cristo? ¿Qué sería ahorita Policarpo? Ni lo conoceríamos. No sería un ejemplo edificante para la vida y bueno, sobre todo no hubiera conservado la verdad de Dios en su corazón. Vamos a poner otro ejemplo, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola se sabe que cuando era estudiante, todavía no era sacerdote, pero ya estaba estudiando teología, le dieron un dinero para sostener sus estudios. Él vivía muy apenas, muy pobremente. A veces mendigaba la comida que comía, pero alguien le quiso apoyar con los estudios para ese periodo de estudios, un semestre, digamos. Y él, como estaba en su proceso de conversión profundo, entonces no quería retener un dinero, él tenía esa cuestión de conciencia muy personal y se lo dio a un compañero para que le cuidara el dinero. Pues el compañero se lo gastó todo rápidamente y dejó a Ignacio en la necesidad más grande. Tuvo que mendigar para sostener su comida y sus estudios y no aprovechó muy bien ese semestre, ese periodo de estudios. Bueno, resulta que después esta persona que se abusó de ese dinero se fue a vivir a otro lado y se enfermó gravemente. Quedaba como a 3 días de camino allá por Francia. Bueno, ¿qué hizo San Ignacio de Loyola cuando se enteró de eso? Lo fue a visitar y le dio pues todo el consuelo en esos momentos antes de fallecer. No era sacerdote, pero pues como persona de buen corazón fue y le dio buenas palabras, ¿no? Para que se encaminara a Dios esta persona. Ahora preguntémonos, ¿qué es mejor para San Ignacio?
Si hubiera dicho, esta persona se gastó mi dinero, pues que se muera por allá solo, yo ya no quiero nada que ver con él, o lo que hizo. Seamos sinceros, ¿qué es más propio, más digno de una persona humana? Entonces, es lo que el Señor nos invita. Ojalá que con su gracia lo podamos vivir así y podamos hacer de este mundo un lugar un poco más humano, más lleno del amor de Dios, que tanto se necesita en estos momentos tan difíciles. Yo quisiera animar a todos, si está pasando por alguna tribulación difícil, que sepamos que Dios nos ama, que su amor no está condicionado por los acontecimientos del mundo, de la vida, tan dolorosos para algunos en estos momentos, sino su amor es incondicional y definitivo y para siempre. Ojalá lo dejemos entrar en nuestra vida para que podamos amar con el corazón de Jesús a los demás y así encender muchas luces de esperanza ahí donde estemos. Maldecir la oscuridad es muy fácil y encender luces para hacer un mundo mejor, por supuesto señalando lo que debe ser corregido en el mundo, por supuesto que sí. No vamos a decir que todo está bien, claro que no, y hemos de señalar con valentía lo que no está bien, pero siempre encendiendo una luz, no sembrando el odio, sino sembrando la verdad y sembrando los sentimientos de Cristo en el corazón de los demás, llevándonos nosotros en nuestro propio corazón. Que la Santísima Virgen les bendiga a todos y les voy a dar la bendición con todo aprecio. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.